y vamos a empezar este segundo webinario, como he dicho antes, de Obeglutide, este programa de acompañamiento integral para quienes seáis prescriptores de este producto para ayudar a la pérdida de peso sin ningún tipo de efecto secundario. Pero de esto hablaremos al final. Bien, para quienes no me conozcáis, pues soy Vicent Fuster, profesor de esta escuela de ISMED desde hace pues 25 años, hace 30 que estoy en el mundo de las terapias naturales y durante tantos años pues he tenido una pasión, una inclinación y como digo yo, si en la vida pues tienes algo que te gusta, pues lo haces pues con pasión, ¿no? Y esta, dentro de todo el sector de las terapias naturales, pues ha sido para mí la relación entre la alimentación y la salud. También soy profesor de medicina tradicional china, especializado en la acupuntura y también, como no, en el aspecto pues, de la relación de la alimentación y la salud, pero en este punto bajo el punto de vista de la medicina tradicional china, es decir, lo que se llama o se conoce como la dietoterapia energética. Como profesor, especialmente de práctica clínica, he visto aquí en la clínica de la escuela pues miles y miles y miles de pacientes, como os podéis imaginar a lo largo de todos estos años. Y ciertamente tengo que reconocer como terapeuta, ¿verdad?, que una de las complicaciones o de los trastornos de salud con los que más difícilmente tenemos éxitos terapéuticos, como usted decir, es justamente el tratamiento de la obesidad. Durante muchos años, ¿verdad?, durante muchísimos años he ido pues incorporando nuevos planteamientos dietéticos, nuevos enfoques e incluso también aportando el punto de vista de la medicina tradicional china para, pues, justamente pues, para complementar las dietas, ¿verdad que sí?, con la finalidad pues, de hacer perder peso a la gente. Pero, como os digo, con los años pues llegué a una reflexión y visto lo visto, y aunque sí sé que todos a veces hemos tenido éxitos terapéuticos, ¿verdad?, con la obesidad, pero el problema es que no se mantienen en el tiempo. Por lo tanto, de ahí el título de este webinar, este segundo webinar que haremos cada 15 días con un carácter pues, informativo y formativo con todos los aspectos que creemos que debemos de tener en cuenta a la hora de abordar la obesidad. Un momentito. Fijaros que el título, insisto, dice pues, así taxativamente, ¿por qué las dietas no funcionan para consolidar la pérdida de peso? Fijaros, si hubiera algún tipo de dieta que realmente fuera efectiva, ¿verdad que sí?, pues las cifras de obesidad consecuentemente no seguirían aumentando como lo están haciendo pues año tras año. Pensar, y eso pues siempre os pido que lo contrastéis, me gusta compararnos con unas décadas pasadas, en los años 60, por ejemplo, entre sobrepeso y obesidad aquí en España estábamos en un 4,7%, a finales de los 70 no llegábamos al 8%, ¿no? Y hoy en día, en la actualidad, entre sobrepeso y obesidad, superamos el 55% aquí en nuestro país. La obesidad no es tan solo un problema estético, sino que conlleva muchas patologías asociadas, muchas comorbilidades que se dice. Y yo quiero pensar que la mayor parte de las personas que padecen ese sobrepeso o esa obesidad, pues en muchos casos ignoran los peligros, ¿verdad? Los peligros, por ejemplo, de la diabetes están íntimamente asociada a la obesidad. La diabetes en sí misma también es un trastorno de salud, una patología de tipo metabólico, ¿verdad?, que a más también conlleva o puede otra serie de patologías asociadas, ¿no? Por ejemplo, pues está muy asociado lo que es la nefropatía diabética, es decir, que se puede llegar a tener una insuficiencia renal crónica por culpa de la diabetes. También de retinopatía, es decir, la primera causa de ceguera en nuestro país también depende de la diabetes, y la diabetes en la mayor parte de los casos va asociada a la obesidad o al sobrepeso. La hipertensión arterial, que como sabemos y también se la conoce como el asesino silencioso, también está íntimamente relacionada pues, con esa ganancia de peso que, como digo yo, el corazón no crece en volumen, al igual que proporcionalmente lo hace nuestro organismo. Por lo tanto, se ve obligado pues, a trabajar más forzado y a obligar a que las arterias pues, tengan más tensión. El hígado graso, una patología que está de moda, justamente hace 2 días en televisión decían algo pues que yo ya había dicho, no recuerdo si en el anterior webinario, pero seguro que en mis cursos lo digo, ¿no? Es el hígado graso o la esteatosis hepática no alcohólica, ¿verdad? Es algo que
se considera médicamente que dentro de 10 años será la primera causa de cáncer hepático, ¿verdad? Otro día hablaremos de eso y del por qué. La artrosis pues también va asociada a la obesidad simplemente por una sobrecarga mecánica, ¿verdad? Y esa sobrecarga mecánica pues va alterando los cartílagos articulares y eso para mí pues conlleva, es cierto que de la artrosis nadie se muere, pero sí que es incapacitante. ¿Y eso qué va a favorecer? Pues va a favorecer que la persona se mueva cada vez menos, es decir, no va a poder hacer ciertos ejercicios físicos que son súper necesario el ejercicio físico para la pérdida de peso. Entonces, en fin, podríamos seguir. Vamos a analizar un poquito el porqué de esta afirmación, el por qué digo que las dietas en sí mismo fallan una y otra vez, ¿no? Como os digo, que el argumento más sólido para sostener esta afirmación es sencillamente ver la evolución del sobrepeso y la obesidad a lo largo de los años. En primer lugar, digo eso, que no están elaboradas para ser mantenidas en el tiempo. Es decir, cuando hacemos, por ejemplo, dietas restrictivas, porque la mayor parte de las dietas que se hacen para perder peso, para mí, analizándolas desde un punto de vista nutricional, tienen dos denominadores comunes que digo yo, ¿no? Una que son hipocalóricas y otra que suelen ser hiperproteicas, ¿verdad? Ninguna de estas dos situaciones se pueden mantener en el tiempo más allá pues de unos meses, ¿verdad? Porque al final terminaríamos teniendo carencias en nutrientes esenciales, sin ninguna duda, y para mí particularmente siempre he considerado que proteínas las justas. Las proteínas son dentro de los macronutrientes o los nutrientes que nos aportan energía, sin duda el más necesario, pero siempre en la justa medida. El exceso de proteínas nunca es saludable. ¿Por qué? Porque hay una sobrecarga cuando se metabolizan las proteínas y esos metabolitos, esos residuos que dejan de tipo ácido especialmente, pues sobrecargan sobre todo los riñones, pero también el hígado. Por lo tanto, no es sostenible una dieta de este tipo. En cuanto a la carencia de nutrientes esenciales, eso es lo más fácil de encontrar cuando se analiza cualquier tipo de dieta de estas específicas para perder peso que cumplen estas dos premisas que os he dicho anteriormente, es decir, hipocalóricas e hiperproteicas. Generalmente, cuando hablo de nutrientes esenciales, difícilmente me voy a referir nunca a los macronutrientes, es decir, los que nos aportan calorías, ¿no? Como son proteínas, hidratos de carbono y lípidos. Yo creo más bien que de eso vamos sobrados. Otra cosa sería la calidad de los alimentos que nos proporcionan estos macronutrientes. No, me refiero especialmente a lo que son los micronutrientes. Los micronutrientes, pues que hablamos de vitaminas y minerales, fundamentalmente, pero también de ácidos grasos esenciales, sobre todo omega 3, porque de los omega 6 también vamos excesivamente sobrados y, como sabéis, pues pueden ser proinflamatorios. Es decir, este gran desequilibrio que existe hoy en día en la alimentación moderna, en el que hay un exceso de omega 6 y un gran déficit de omega 3, que es esencial para el buen funcionamiento cerebral y para otras muchísimas funciones cerebrales, corporales, perdón, pues suelen ser también carenciales. Y esto es un gran error y algo que puede agravar la obesidad. Más adelante insistiré en este tema de las carencias de nutrientes y cómo nos pueden afectar, especialmente en nuestro estado anímico, que es algo fundamental también de estabilizar si se quiere abordar con éxito cualquier tipo de programa para la pérdida de peso. En esta otra diapositiva hablamos de que no van acompañadas de un programa de acompañamiento durante el proceso. Eso es verdad. Es decir, no podemos hacer una dieta con la finalidad de perder peso y decirle pues a nuestro cliente, de verdad, que siguiendo esa dieta simplemente va a lograr sus objetivos de perder, sean 7, 10 o 24 kilos. Eso es totalmente imposible, como me ha demostrado a mí mi propia experiencia. Tenemos que profundizar en cuáles son los aspectos, ¿verdad? Especialmente de tipo psicológico, de tipo anímico, ¿verdad? De tipo motivacional, pero sobre todo también lo más importante de todo y por encima de esto, ¿verdad? Está la concienciación. Es decir, desde la primera vez que atendemos a un cliente que viene con la finalidad de que le ayudemos a perder peso, normalmente con una dieta, ¿verdad? Lo que tenemos que lograr y conseguir siempre es concienciarlo desde la primera visita, es decir, explicarle
hablarle con honestidad, que no se va a perder peso de una manera rápida, sino que el objetivo es consolidar los cambios en cuanto a hábitos alimentarios y de vida que vayamos logrando. Es un objetivo a largo plazo. Es, como digo yo, una carrera de fondo. Es como subir una gran montaña. Se tiene que hacer paso a paso. Y con cada paso tomar conciencia. Tomar conciencia especialmente para que haya un cambio de relación entre nuestro cliente y su alimentación. Tiene que reaprender a comer, reaprender incluso a cocinar, que por cierto, para los prescriptores también a partir de la semana que viene vamos a incorporar toda una serie de recetas de cocina que hemos elaborado y todas ellas con información nutricional y también terapéutica, que me gusta decirlo, porque muchísimos alimentos, especialmente del mundo vegetal, que es lo que menos se come, tienen sustancias, tienen fitonutrientes, sustancias antioxidantes y tienen micronutrientes que son esenciales para que mantengamos un buen equilibrio en nuestro sistema nervioso, que vamos a ver a continuación es fundamental para ser capaces, para lograr ese autocontrol, esa disciplina y sobre todo esa capacidad de reaprendizaje para deshabituarnos de ciertos hábitos alimentarios nefastos para la salud y que contribuyen a perpetuar, cuando no aumentar todavía más, pues ese sobrepeso o esa obesidad que padecemos. A continuación nos pone que carecen de objetivo a largo plazo. Es un poco lo que he dicho. Nunca podemos pretender hacer perder peso a una persona, hacerle perder 20 kilos, ¿verdad que sí?, en 6 meses. Eso es una barbaridad, ¿verdad? Y además eso implicaría hacer una dieta con unas grandes restricciones energéticas. Y entonces es cuando fisiológicamente el organismo lo que hace de alguna manera es adaptarse a esa restricción energética. ¿Y qué hace? Pues todavía disminuye lo que es el gasto metabólico basal. El gasto metabólico basal, recordar que no es más que las calorías, es decir, la energía que consume nuestro organismo en su conjunto, simplemente por mantenernos vivos. Como digo yo, mantener la temperatura corporal, todos los recambios celulares, circulación de la sangre, todo tipo de procesos fisiológicos que también se hacen mientras dormimos, especialmente mientras dormimos, muchos de ellos, ¿verdad? Por lo tanto, siempre, como he dicho antes, los objetivos para la pérdida de peso deben de ser siempre de medio o de largo plazo. Insisto, seamos honestos con nuestros clientes y tengamos en primer lugar que planteárselo de este modo. Otra de las razones es que se suele olvidar los aspectos psicosociales asociados a la obesidad. Muchas veces, pues, como decimos, ¿no? ¿La obesidad se hereda, sí o no? No. Lo que se hereda realmente son los hábitos alimentarios, los hábitos de vida, de hacer ejercicio, de cuidarse. Eso está más que estudiado y publicado, ¿no? La genética tiene una influencia, pues, casi insignificante, ¿verdad que sí? Eso se comprobó en el pasado en varios estudios que se hacían, por ejemplo, el clásico que está más publicado por ahí, 2 gemelos homocigotos de Japón. Uno pues se queda a vivir en Japón y su hermano gemelo se va a vivir a San Francisco y pasan 20 años y el que se ha ido a San Francisco pues tiene el nivel de obesidad propio pues de allí de los Estados Unidos, que están casi en el 70%, imaginaros, entre sobrepeso y obesidad. En cambio, el hermano que se ha quedado en Japón, siguiendo todas sus costumbres, todas sus tradiciones alimentarias, sigue con su peso. Dicho sea de paso, Japón junto con Corea son de los 2 países del mundo con los índices de obesidad más bajos. Si no recuerdo mal, en Corea andan por el 2 y pico por ciento y en Japón no llegan al 5%. Imaginaros, ¿vale? Recuerdo que eso ya os lo dije en el anterior webinario, que allí tienen la costumbre de levantarse siempre con un poquito de hambre, igual que en la medicina china, por ejemplo, también tienen otra manera de decirlo. Ellos dicen, el estómago hay que llenarlo, un 50% de sólido, un 25% de líquido y un 25% de nada. Imaginaros que aquí en España hiciéramos lo mismo. Aquí culturalmente pues siempre ha sido al revés, ¿no? Somos de llenarnos, de comer en demasía y eso para nada va a contribuir. Es decir, un truquito pues para llegar a lograr conseguir lo que hacen los orientales, como os he mencionado, es sencillamente comer despacio. Comer despacio. En una de las entradas en mi blog que voy colgando
que vamos colgando cada lunes. En una de ellas justamente hablo de cómo debemos de comer. Esos artículos que voy colgando son muy interesantes porque creo que ya he colgado 5 o 6 y a veces la gente me dice, pero aún no has hablado nada de dieta. Digo, no, es que no es mi propósito poneros ninguna dieta, sino yo creo que el propósito de cualquier terapeuta, seas médico, nutricionista, psicólogo, osteópata, es igual, que queremos ayudar a nuestros clientes a perder peso. No simplemente se trata de una dieta, sino que, como veis, y a juzgar por los resultados y especialmente por mi propia experiencia clínica, que también he tenido frustraciones en este aspecto, como todos, ¿no? En el abordaje de la obesidad, es el planteamiento siempre en el medio y en el largo plazo y pasando por esta concienciación. En esos artículos, perdonad este inciso que voy colgando, apelo justamente a este cambio de conciencia con una serie de frases bastante impactantes, tanto para quien lo lee, ¿verdad que sí? Pero también para mí son como herramientas que os serán de utilidad, porque si vosotros comprendéis la importancia que tiene pues, el masticar despacio, hacer que esa comida pues, dure como mínimo 20 minutos, que es el tiempo que tarda en salir por la válvula inferior del estómago, es decir, el píloro, ¿verdad? La primera porción de quimo, que en cuanto llega al duodeno, entonces se empiezan a liberar las hormonitas, ¿verdad?, de la saciedad. En este caso, la colecistoquinina, ¿verdad?, el GLP-1, y, y también, pues, también la leptina influye. Además, también, pues, el contribuir es comer de una manera, como digo yo, consciente. Es decir, ese es el primer paso. En primer lugar, concienciarnos nosotros que si no hay ese cambio de actitud, cambio de conciencia y llegar a pensar que cada vez que nos sentamos a comer estamos haciendo un acto de salud, eso es lo que tenemos que transmitir a nuestros clientes. Cambiar su relación con la comida. Otro de los aspectos psicosociales asociados, ¿verdad que sí? Pues puede ser todo el entorno que actualmente ciertamente no nos favorece mucho y eso muchas veces a insatisfacciones, a soledad, por ejemplo, aburrimiento, tristeza, es decir, una serie de emociones negativas asociadas pues por factores coyunturales, ¿verdad? Hoy mismo aquí en Barcelona el problema de la vivienda, la inestabilidad laboral, todo eso evidentemente pues hace que las personas vivan con un cierto estado de ansiedad, ¿verdad? Y ese estado de ansiedad, como veremos a continuación, les puede llevar pues a, a comer de una manera pues que no les conviene. Siguiente diapositiva, bueno, es un poco lo que os he estado hablando hace un momento. No existe esa concienciación, ¿verdad?, que induce al cambio de hábitos, que es para mí, de nuevo, repito, el primer objetivo e insisto, leeros los artículos que he ido colgando en el blog y veréis que todos van dirigidos de momento en esa dirección, ¿vale? Es fundamental. Vamos ahora con las carencias nutricionales un poco más en detalle de cómo pueden agravar la situación, ¿verdad? Como digo yo, nuestro estado anímico, ¿vale?, depende de muchísimos factores, pero también tenemos que tener en cuenta que están los factores bioquímicos. Y esos factores bioquímicos, es decir, el equilibrio, la modulación o regulación de nuestros neurotransmisores cerebrales, ¿vale?, dependen exclusivamente de nuestra nutrición. Recordad que la nutrición es el proceso involuntario, la alimentación es el voluntario, en aquel que escogemos lo que nos llevamos a la boca. Pero a partir de que tenemos eso en la boca, entonces ya eso cambia y es el proceso nutritivo, ¿verdad? Por lo tanto, quien nos proporciona los nutrientes son nuestros alimentos, de ahí que tengamos que ser tan selectivos a la hora de escogerlos, ¿verdad? Pero se trata de que esos alimentos sean alimentos de verdad, es decir, que nos aportan todos esos micronutrientes fundamentales para tener un buen equilibrio a nivel de neurotransmisores y eso nos va a garantizar tener una estabilidad mental y emocional, ¿verdad? Si estamos desnutridos, nuestro cerebro pues, puede tener depleción de ciertos neurotransmisores y eso alterar nuestro estado anímico, hacer que tengamos pues, mucho más facilidad pues, para tener antojos o tratar de lidiar con esa situación emocional negativa a partir pues, del chute de dopamina y serotonina que nos va a proporcionar cualquier bebida azucarada o cualquier alimento que contenga azúcar o de esos que prepara tan sabiamente la industria alimentaria para que nos hagamos adictos a partir de ciertas combinaciones de olores, sabores, colores y texturas de los alimentos, ¿verdad? Por ejemplo,
Fijaros que las vitaminas del grupo B en su conjunto, ¿verdad? Pues bueno, casi todas tienen alguna función común, que es pues facilitar la conversión de los macronutrientes en energía en nuestras mitocondrias celulares. Eso es cierto. Pero algunas de ellas, como la B3, la B6, la B9 y la 12 especialmente, son esenciales para nuestro sistema nervioso, para mantenernos en equilibrio, para la síntesis de neurotransmisores, que recuerdo de nuevo, los más implicados en nuestro estado de ánimo positivo son precisamente la serotonina, la dopamina y la noradrenalina. Esos neurotransmisores es muy popular y muy conocido, por ejemplo, el efecto del triptófano como pilar básico, como para la síntesis de serotonina. Es verdad, es cierto, el triptófano pues tiene esa propiedad, ¿verdad? Pero para que se produzca esa vía metabólica se requieren de precursores y esos precursores son justamente esos micronutrientes de los que la alimentación moderna es tan carencial, junto con los ácidos grasos esenciales omega 3, de los que ya he hablado creo que más de un artículo, y especialmente de la fibra alimentaria. Eso de la fibra alimentaria, bueno, por todas partes hoy en día se ve, se sabe, está científicamente comprobado que hasta el 90% en algunas publicaciones científicas, no decir 95%, ¿verdad?, de la serotonina se sintetiza en nuestro intestino grueso. Por lo tanto, esa carencia de fibra alimentaria, teniendo en cuenta esta relación, es muy importante, ¿verdad?, que sí, de algún modo corregir eso y aportar a través de los alimentos de verdad, es decir, mayoritariamente del mundo vegetal. Sabéis que yo, no, los que habéis sido estudiantes míos, huyo de todo tipo de dietas drásticas. Siempre he considerado que esas dietas que salen tanto por las redes son dietas pues que no pueden mantenerse en el largo tiempo. No soy partidario para nada de una dieta cetogénica. Tampoco para mí hay argumentos sostenibles, no, para justificar una dieta paleo, etcétera, etcétera. También corren por ahí, bueno, verdaderas, para mí, barbaridades, ¿no? Como quien dice que estamos hechos para comer exclusivamente carne, algo que queda desmitificado tan solo pues observando la dentadura de nuestros antepasados, que nada se parece justamente a los felinos o caninos, es decir, ellos tenían muchos más molares y premolares que no incisivos ni caninos, pues eso nos da una prueba de cuál era su alimentación. Es decir, cualquier dieta de este tipo para mí va a terminar siendo restrictiva y carencial en aspectos nutricionales, sobre todo y especialmente de micronutrientes que son esenciales para el equilibrio del sistema nervioso. Si nuestro sistema nervioso está equilibrado, si nos sentimos bien y estamos, como me gusta decir a mí, en nuestro centro, nos va a ser mucho más fácil, ¿verdad que sí?, seguir con este programa de largo plazo, ¿verdad?, para la pérdida y sobre todo ya no tanto para la pérdida, sino para la consolidación de esos hábitos de vida. Luego hablaremos del producto en sí mismo y cómo puede ayudarnos Virutide para conseguir, especialmente durante los primeros meses, sobre todo para que comprendáis cómo actúa estabilizando el sistema nervioso, pero también reduciendo la sensación de apetito y aumentando la sensación de saciedad. Porque recordad, el hambre hoy en día no es una necesidad, tenemos demasiada comida, ¿verdad? De esto voy a hablar en el próximo artículo que colgaremos el próximo lunes para el blog de los prescriptores, ¿verdad? ¿Qué más? Vemos aquí también que nos habla, pues bueno, un poco de lo que os he hablado. No abordan aspectos fundamentales como el estrés. Hoy en día se considera que prácticamente todos viven en un estado de estrés crónico de baja o mediana intensidad. Y eso tiene unas implicaciones y una relación directísima con la ganancia de peso y, lógicamente, además, si juntamos la alimentación moderna hoy en día es carencial en todos estos micronutrientes que hemos visto que son esenciales para el sistema nervioso, veremos que es más fácil que una persona desnutrida, no de calorías, no de hidratos de carbono, ni de grasa, sino de micronutrientes, y fibra, que es carencia fundamental, una persona no podrá estar equilibrada, ¿vale? Porque sencillamente le faltan elementos químicos que de alguna manera
faciliten. Si tú estás bien, si tu cerebro está bien nutrido, será mucho más fácil gestionar cualquier situación estresante, cualquier emoción negativa. Tu organismo tendrá más recursos, por así decirlo, ¿no? Pensemos, por ejemplo, me gusta poner un símil con un vehículo de motor. Si nosotros vamos pues a 2000 revoluciones, nuestro coche pues tendrá pues un consumo X de combustible, un desgaste mecánico X, de aceite, etcétera, etcétera. Pero si vamos a 6000 revoluciones, ese consumo es muy superior. Y esto es lo que ocurre hoy en día. Vamos a 6000 revoluciones, pero sin embargo nuestro combustible ni es el correcto y además no es suficiente en el sentido de los micronutrientes. Por lo tanto, es un pez que se va mordiendo la cola porque cada vez estamos más estresados y el estar más desnutridos hay mayor facilidad para que sigamos más estresados o incluso ansiosos y o deprimidos, ¿verdad? Por lo tanto, hay que tener en cuenta si, por ejemplo, nuestro cliente tiene interesarnos por los niveles de estrés que llega a tener y mirar pues de acompañarle. Vamos a dar también información de este tipo y sobre todo os vamos a dar herramientas para que tengáis, para poder transmitir a vuestros clientes cómo combatir esas situaciones estresantes que de poco a poco, conforme vayan adoptando estos nuevos modelos alimentarios que os vamos a proponer a través de las recetas de cocina que tendréis ya los prescriptores la próxima semana, veréis que insisto mucho en que los alimentos sean completos. Yo lo siento, pero no voy a decir que todo sea ecológico, que todo sea biológico, porque sencillamente sería impracticable. Hay que facilitar el camino porque es un camino muy duro. Recordar que es como una carrera de fondo o como subir una alta montaña, ¿verdad que sí? No podemos hacerlo corriendo y mucho menos sin estar entrenados. Tenemos que hacer ese símil. Por lo tanto, la mayor parte de los ingredientes, si no todos, que propongo en estas recetas de cocina que he hecho junto con un cocinero, por supuesto, serán de alimentos que se pueden conseguir en el supermercado de debajo de casa. ¿Cuál es la premisa que digo yo siempre, verdad? Siempre, pues escoger aquellos alimentos que se parezcan más a cómo nos lo ofrece la naturaleza. Y poco a poco iremos llenando esos pequeños depósitos de esos micronutrientes, por ejemplo, de magnesio, que es muy carencial, por ejemplo, de vitamina E, que también es muy carencial, de omega 3, de verduras, hortalizas y verduras que apenas se consumen hoy en día. Y esos alimentos del mundo vegetal, yo creo que no se consumen por ignorancia, porque si nos ponemos a estudiar o analizar los fitonutrientes, que son sustancias con efectos terapéuticos que tienen esos alimentos, y prácticamente todos están en el mundo vegetal, ostras, cada vez, por ejemplo, que comes coliflor dirías, porque todo esto eh, os lo voy poniendo, ya lo veréis la semana que viene, la próxima semana tendréis las recetas, y en cada receta debajo pongo información de un fitonutriente o de un alimento. ¿Y eso en qué os va a ayudar? Os va a ayudar pues a tener todavía más argumentos a la hora de recomendar comer todos esos alimentos que voy destacando, ¿no? Ahora mismo hablaba de la coliflor. ¿Qué tiene la coliflor? Que me motive a comerla. Pues la coliflor es probablemente el alimento más rico en sulforafano, un fitonutriente que se ha demostrado muy efectivo, por ejemplo, en la prevención y tratamiento también de cáncer de colon. ¿Qué os motivará más a comer alimentos de color rojo, que son muy ricos en licopeno? Pues al conocer que el licopeno también es otro fitonutriente muy poderoso, con muchos estudios clínicos detrás y en ninguna parte os dirán lo contrario de lo que os voy a decir, está asociado, por ejemplo, en la prevención del cáncer de próstata. ¿Y qué os digo de las espinacas? Por ejemplo, son la verdura más rica en luteína y la luteína es una sustancia esencial, ¿verdad?, para lo que es, para evitar la degeneración de la mácula, es decir, la pérdida de la visión, ¿no?, asociada a la edad, etcétera, etcétera. La cebolla, por ejemplo, es el alimento más rico en quercetina. La quercetina está considerada pues, el antihistamínico natural más poderoso que hay, pero es que además la quercetina, últimamente, en las últimas investigaciones en lo que es la medicina anti-aging, ¿verdad?, se ha encontrado que también tiene un gran poder senolítico. De esto ya hablaremos más adelante y os prometo que de cada uno de estos fitonutrientes y sus propiedades que abundan en los alimentos vegetales y que incluyo en todas las recetas,
es justamente para aportaros esta información y que seáis capaces de transmitirla a vuestros clientes con la finalidad de darles una motivación más para consumir estos alimentos tan saludables, tan cargados de micronutrientes y que les van a ayudar especialmente no solo a perder peso, sino que también, a, a ganar en salud, a prevenir, es decir, algo de lo que voy a hablar a continuación, ¿verdad? Que es otro de los fallos de nuestro sistema, que prácticamente no existe, por no decir que ya directamente que no existe la prevención en nuestras instituciones políticas y sanitarias, ¿verdad? El estrés crónico conduce a la liberación sostenida de cortisol. El cortisol es el enemigo, ¿verdad que sí? El enemigo a combatir, porque como os he dicho antes, y eso lo podéis comprobar también, ¿vale? La mayor parte de la población vivimos en un estado de estrés crónico de baja o mediana intensidad. Por lo tanto, uno de los aspectos que nos preocupamos, ¿verdad que sí? Sobre todo y especialmente es de reducir el cortisol, por muchísimas razones, pero es que está directísimamente relacionado con la ganancia de peso, por varias razones. Por ejemplo, el cortisol, todo el mundo sabe, seguro que sabéis, que es la hormonita del estrés crónico, ¿verdad? Esa hormonita prepara nuestro cerebro, le dice que estamos en un peligro inminente. Y entonces, ¿qué hace el organismo? Se preocupa de tener combustible, ¿vale?, inmediato, es decir, aumenta el azúcar en la sangre. Como ese peligro, esa respuesta física que sí que había en nuestro pasado prehistórico, no la hay hoy en día porque podemos estar sentados y con los niveles de cortisol altísimos, que todo se hace aquí, es decir, es virtual. Entonces, ¿qué ocurre? Viene la insulina y una de sus funciones es justamente disminuir ese exceso de azúcar que ha causado el cortisol, es decir, la hormona del estrés. Bien, por la acción de la cortisona, de la insulina, ¿qué ocurre? Que ese exceso de azúcar, ¿dónde se va? Pues a la barriga, a hacer lipogénesis, es decir, aumentar nuestra grasa corporal. Fijaros qué manera más tonta de engordar estando sentados. El cortisol en sí mismo también puede producir antojo de dulce, porque cuando comemos dulce, cuando tomamos una bebida azucarada, nuestro cerebro temporalmente se calma, se siente más calmado, más tranquilo, pero eso es un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque al cabo de un rato, por la misma acción de la insulina que os he explicado anteriormente, bajará el azúcar en sangre, estaremos en hipoglucemia y cuando estamos en hipoglucemia, nuestro cerebro vuelve a sufrir y volverá a demandar que consumamos pues cualquier tipo de alimento de esos que ya hemos comentado que son los menos saludables, los menos indicados y además los que nos aportan menos nutrientes. Todos esos pseudoalimentos fabricados con exceso de azúcares de todo tipo, grasas desnaturalizadas, simplemente para aumentar lo que es la palatabilidad de los alimentos, es decir, hacer, como la grasa no es liposoluble, la palatabilidad hace que tengamos ese sabor que han creado para hacernos adictos, ¿verdad? Como las texturas de las patatas chips, por ejemplo, ¿verdad? Es decir, una de las acciones que tenemos que combatir es los niveles de cortisol. Ya veremos y os proporcionaremos diferentes herramientas. Dicho sea de paso, también Glutide consigue, por eso esa acción, para mí de las más importantes que consigue este producto, Glutide, es justamente reducir los niveles de cortisol. Eso es fundamental. Y fijaros que las recomendaciones son de seis veces aplicarlo, ¿verdad? Por lo tanto, eso da mucho margen para que esos niveles se mantengan más bien bajitos y no tengamos tanto consumo de hipernutrientes. El estrés también es capaz, como vemos aquí, de alterar otras hormonitas que regulan el apetito y el metabolismo, como la leptina y la grelina. La leptina es una de las hormonas, ¿verdad?, que nos dice que estamos saciados y la grelina es todo lo contrario. La grelina es la que nos dice que tenemos que comer. La grelina se secreta en el estómago, la leptina está en el interior de los adipocitos y las otras dos que os he dicho antes actúan cuando la primera parte de los alimentos sale del estómago y llega al duodeno. Entonces se liberan las otras dos hormonitas que nos dicen que estamos saciados. Bien, si vivimos estresados, este equilibrio hormonal se ve alterado. Y siempre se altera en la mayor parte de las personas, porque también seguro que conoceréis algunas que son minoritarias, que cuando están estresados se les corta el hambre.
pero aproximadamente a una tercera parte les aumenta el hambre y especialmente de alimentos que son los menos indicados. La depresión, por ejemplo, también es verdad que estadísticamente es sorprendente. Eso tan solo tenéis que hacer una búsqueda en Google, la inteligencia artificial, qué porcentaje de población actualmente padece depresión, el síndrome ansioso depresivo en nuestro país en la actualidad. Realmente es deprimente ver que hay tanta gente que está tomando antidepresivos y ansiolíticos. Pero lo que está claro es que cuando una persona está pues, con un ánimo decaído, la circunstancia puede ser miles, ¿verdad? Es decir, ha sido diagnosticada de depresión, ¿verdad? Evidentemente esto le puede conducir a llevar cambios en los patrones alimentarios, como un cierto abandono, ¿verdad? Por lo tanto, insisto, no vamos a tratar de restablecer ese estado de ánimo, ¿no? A curar la depresión de hoy para mañana, ni mucho menos, pero os garantizo que una mente bien nutrida tiene muchísimas menos probabilidades de tener depresión que una mente desnutrida. Insisto, desnutrida de micronutrientes, de ácidos grasos esenciales y de fibra alimentaria. Las tres grandes carencias, para no entrar en más detalles, de la alimentación moderna, es decir, de cómo se come mayoritariamente ahí afuera. Fijaros que un 80% de las personas con depresión tienen sobrepeso u obesidad. Por lo tanto, esto que os acabo de decir es así. La ansiedad. La ansiedad, pues ya sabéis que es como una forma de miedo, una anticipación, algo que todavía no ha ocurrido, ¿no? Pero la ansiedad puede llegar a desencadenar esa alimentación emocional, donde, como pone aquí, la comida se utiliza para calmar o manejar sentimientos de estrés, preocupación o miedo. Es verdad, hay muchísimas causas que pueden causar pues ese vivir con ansiedad constante, ¿no? A veces hay pues usuarios que vienen aquí y es que me levanto por la mañana, estoy ansioso, estoy todo el día ansioso, nervioso y entonces pues es cuando busco un sucedáneo, busco algo que tenga azúcar, mayoritariamente es lo que buscan para, para paliar, aunque sea temporalmente, esa ansiedad, esa alimentación emocional de la que tanto se habla, pero para mí no es más que bioquímica. Es decir, es que hay carencias nutricionales. Y esas carencias nutricionales producen ese desequilibrio en nuestros neurotransmisores cerebrales y al final recordar, como os he dicho antes, el hambre hoy en día no es una necesidad, porque comemos más de lo que necesitamos. Tenemos nuestras neveras, nuestras despensas llenas de comida. En cualquier lado podemos conseguir comida hoy en día sin tener necesidad de ella. Lo que sí que tenemos necesidad es de nuevo de esos micronutrientes de los que os hablaba. Muchas personas, dice, recurren a la comida como una forma de lidiar con las emociones negativas, la tristeza, la soledad, el aburrimiento y muchas otras situaciones, ¿verdad?, en las que pues hay un desequilibrio emocional negativo. Para mí, insisto, hay muchísimos aspectos, pero para mí, detrás de esos desequilibrios emocionales, muchísimas veces hay carencias de micronutrientes que con una alimentación integral, es decir, una alimentación con alimentos de verdad, no desnaturalizados, es decir, no refinados, no alterados química y con miles de procesos bioquímicos que los hacen alimentos muertos. Alimentos muertos. Ahora que digo alimentos muertos, bueno, también soy profesor, como sabéis, de medicina tradicional china, de la dietoterapia energética y este concepto de alimento muerto, pues mira, me ha venido a la cabeza de la medicina china. Ellos dicen que los alimentos nos transmiten energía, nos transmiten chi, nos transmiten yin. Y haciendo algunas entradas también para enriquecer todo este contenido que os vamos a ir dando a todos los que seáis prescriptores, porque la medicina tradicional china también nos aporta cositas que son muy prácticas y fáciles de entender. Pero un poquito ese concepto de alimento muerto es como un alimento que no nos transmite prácticamente nada. Y eso poco a poco va llevando a que nos vayamos desgastando, tal y como ocurre aquí. Y entonces vienen pues todo tipo de manifestaciones sintomáticas y al final pueden venir, pues lógicamente, las enfermedades. Fijaros que también he destacado pues, factores externos o exógenos que nada tienen que ver con la persona y su manera de comer directamente, pero indirectamente sí que tiene influencia esto, ¿no?
Vivimos en un entorno institucional y sanitario desfavorable para combatir la obesidad. Eso es innegable. ¿Por qué nuestras autoridades políticas y sanitarias no inciden tanto, por ejemplo, como lo hicieron en el pasado, para hacer que la gente fumase menos, para hacer que la gente bebiese menos? Es decir, se prohibió la publicidad del tabaco y del alcohol en las televisiones y principales medios de comunicación. Al contrario, todo era un input negativo. ¿Por qué no hacen lo mismo? ¿Por qué no hacen lo mismo con los ultraprocesados, con todo lo que se conoce comida basura, e inducen a la población a dejar de comer esas porquerías, a dejar de comer y beber esos alimentos tan azucarados y tan, bueno, lo resumimos en la palabra que quiere decir ultraprocesados, ¿vale? Fijaros que no recuerdo si lo comenté en el anterior webinario, pero sí que me gusta porque es bastante impactante cuando uno, y eso también os pido que lo busquéis, cuál es el costo sanitario de la obesidad y de las patologías asociadas a la obesidad para las arcas del Estado. Las cifras son impresionantes. Entonces, si yo fuera el presidente de un gobierno, diría, de aquí podemos recortar mucho, porque fijaros que de la obesidad va mucho más allá. Patologías cardiovasculares, diabetes, hígado graso, artrosis, todo eso conlleva unos gastos, ¿verdad que sí? Sanitarios, farmacológicos, intervenciones quirúrgicas, visitas especialistas, pruebas diagnósticas. Brutal. No me he puesto a calcular la proporción en relación a lo que costaba el tabaquismo, por ejemplo, o el alcoholismo, pero estoy seguro que las cifras son 4 o 5, si no, y me quedo corto, superiores al daño que hace el comer mal, es decir, el comer como se come ahora, favorecido por muchísimas publicidad, que eso sí que lo vemos todos, ¿verdad que sí? No veremos publicidad de que a diario, de que debes de comer fruta y verdura todos los días. Eso no lo vemos. Vemos, pues ya lo sabemos, lo que se publicita por la televisión y los medios de comunicación en general, redes sociales, ¿verdad que sí? Por lo tanto, ese entorno existe. En cuanto al sanitario, si yo fuera el director de un CAP, de un centro de salud, ¿verdad que sí? Me encantaría poner pósters en las paredes, ahí, en las salas de espera, en las salas de consulta. ¿Sabe usted las patologías que conlleva la diabetes? Y poner una lista allí con imágenes, igual que hacían en los paquetes de cigarrillos. Algo que impacte, ¿verdad? Porque la gente no lo sabe, lo desconoce. Otro también que hable de la obesidad. ¿Sabe usted que la obesidad puede conllevar todas esas patologías? Algo que impacte, insisto, como aquellas imágenes de los paquetes de tabaco. No se hace, ¿vale? Todo es más bien al contrario. Todo induce a comer mal. Todo induce a consumir ultraprocesados, alimentos que, además de no ser saludables, sino todo lo contrario, ¿vale? Además, tiene todos los ingredientes para que nos hagamos adictos a ellos y para fomentar la ganancia ponderal de peso año tras año. La poderosa influencia de la industria alimentaria, pues sí, evidentemente, seguro que... perdón, me he saltado una. La falta de información en aspectos alimentarios solas. Pues sí, esto siempre lo he dicho aquí, en cualquier lado, esta formación, esta información debería de empezar en las edades más tempranas en las escuelas, que los niños y niñas de nuestro país aprendieran qué es lo que es alimentación saludable y de qué deben de huir. Es decir, de los ultraprocesados, de la bollería, todo ese conjunto, ponéis ultraprocesados y veréis que el 70% de lo que está envasado en un supermercado entra dentro de la categoría de alimentos ultraprocesados, ¿vale? Resumiendo, los que favorecen las enfermedades de todo tipo y sobre todo especialmente la obesidad. La influencia de la industria alimentaria, pues lógicamente junto con la industria farmacológica, a mí así en broma me gusta decir, la alimentaria los pone enfermos y la farmacológica los mantiene enfermos, ¿verdad? Es, casi maléfico, pero sin ninguna duda esto es así, ¿verdad? Por lo tanto, eh, no es que tengamos que nadar contra corriente, en cierto modo sí, pero os ofreceremos alternativas sencillas, prácticas y saludables y todo tipo de herramientas para que podáis hacer este acompañamiento tan necesario para lograr y consolidar especialmente la pérdida de peso en el tiempo. Bien, como ya sabéis, como ya os presentamos en el anterior webinario, ¿verdad? Esto es un programa de acompañamiento integral para prescriptores, es decir, para profesionales
seáis médicos, seáis nutricionistas, seáis acupuntores, seáis cualquiera que tengáis vuestra consulta y queráis ayudar a perder peso a vuestros clientes, ¿verdad que sí? Pues vais a tener este soporte detrás durante todo este proceso, en el que incluirá, como os he dicho, las recetas de cocina, muchos tips motivacionales en cuanto al qué y por qué comer este alimento, estos artículos primeros en los que he querido pues, impactar en ese cambio de conciencia para que vosotros también, como terapeutas, seáis conscientes de que es el primer aspecto que tenemos que tocar, el primero de todos, ¿no? Veremos también pues, todo tipo de recetas saludables sencillas. No hemos hecho ninguna que yo recuerde que tarde más de 20 minutos en elaborarse. De momento, mayoritariamente hemos insistido bastante en alimentos cocidos, ¿vale? También hay ensaladas, pero sabemos perfectamente que por culpa de la gran cantidad de población que tiene disbiosis intestinal, pues le va a costar, ¿verdad? Que sí, adaptarse a esta reintroducción de la fibra alimentaria a partir de alimentos del mundo vegetal. Por eso también recomendamos, después de comer, tomar pues algún tipo de infusión carminativa, eso lo especificamos muy bien, para evitar esos malestares, esas flatulencias que pueden ocasionar algunas personas, la reintroducción de las cantidades saludables de fibra alimentaria. Esas recetas están enriquecidas con la información nutricional, lo más destacable naturalmente, porque si no de cada alimento podríamos llenar un folio. Lo más importante, información nutricional, una, para vosotros, para los que no tengáis suficientes conocimientos en este sentido, pero también de cara a, porque a mí me gusta que los usuarios se informen. Yo muchas veces les digo, tienes que leer esto, tienes que leer, ¿por qué? Porque también ven que no solo es tú que se lo dices, ¿verdad que sí? Y además les sirve de formación. Yo siempre digo, cuando hay interés, ¿verdad? Cuando hay interés y se busca algo, eso es lo que realmente queda grabado. El ejercicio físico es totalmente indisociable de cualquier programa de pérdida de peso, especialmente con la edad. ¿Por qué? Porque con la edad vamos perdiendo masa muscular. Con la edad vamos perdiendo, por ejemplo, testosterona, vamos perdiendo un tipo de hormonitas que favorecen pues, esa síntesis muscular, ¿verdad? Entonces, una manera de revertir, de retrasar e incluso de aumentar ese gasto metabólico basal que se va gastando, que va disminuyendo. Los chinos también tienen otro nombre, pero ya hablaré otro día de ese aspecto más energético de la medicina tradicional china. Es justamente hacer ejercicio, mantener o aumentar la masa magra. Cuanto mayor proporción de masa muscular tengamos, más calorías vamos a quemar mientras estemos sentados, mientras estemos durmiendo, mientras estemos en el cine. Eso es básico. Es decir, las calorías que vamos a quemar en 40-45 minutos de ejercicio apenas llegan para consumir el glucógeno, es decir, nuestro depósito de gasolina inmediata que tenemos en los músculos y en el hígado. ¿Por qué? Porque no paramos de comer, ¿verdad? Por lo tanto, si el depósito está lleno, el cuerpo va a tirar de su energía, de su fuente de energía más fácil, ¿verdad? Por lo tanto, evidentemente esos 40-45 minutos tienen muchísimos otros beneficios y por supuesto es 100% recomendable. Pero insisto, lo que nos va a hacer perder peso y sobre todo mantener esa pérdida de peso es lograr aumentar ese gasto metabólico basal. Y eso lo conseguimos con ese tipo de ejercicio que hacen que se mantenga, eso es fundamental, o aumente la masa muscular. Hablaremos mucho y en profundidad de los tipos de ejercicios y por qué, y como os acabo de poner este ejemplo, lo iré detallando con mucho más detalle todo esto. Cápsulas motivacionales iremos incluyendo también para que tengáis herramientas para motivar a vuestros clientes, a vuestros usuarios en este sentido, ¿verdad que sí? Porque eso es totalmente necesario, esos cambios pues, cognitivos y conductuales, ¿no? Y aunque no seamos psicólogos, debemos de intentar pues, ayudar a las personas, porque si bien nosotros vienen a buscar esa ayuda. Obeglutide Spray nos va a ayudar muchísimo al conseguir estos logros, ¿no? Nos recomendamos aproximadamente que el tratamiento pues, sea entre 6 meses, entre 6 y 12 meses, ¿no? Consideramos
No sé, si un exfumador se dice que no se le considera exfumador hasta que no ha pasado un año o dos que se ha fumado el último cigarrito. Como os he dicho antes, la comida puede ser también, en muchos casos, ya sea por problemas psicoemocionales, por estrés y tal, como una adicción, algo que nos calma temporalmente, ¿no? Y ciertamente muchos alimentos eh, ultraprocesados sí que son totalmente adictivos porque están hechos para ser así. Por lo tanto, Obligutide va a ser como una muleta, va a ser como digo yo, imaginaos que estamos subiendo esa montaña, ¿verdad? Y son esos bastones que llevamos y que nos ayudan mucho durante el ascenso a la montaña. ¿Por qué nos va a ayudar? Nos va a ayudar durante todo ese proceso de adaptación. Fijaros que subimos una montaña y poco a poco, imaginaos que esa montaña dura un año, ¿verdad? Estoy seguro de que al cabo de unos meses nuestras piernas estarán mucho más fuertes, ¿verdad que sí? Más musculadas y por lo tanto habremos logrado ese aumento del gasto metabólico basal. Es un símil. Este producto que ha logrado este laboratorio eh, es increíble, es increíble. Pensar que hace 12 días que está en el mercado y evidentemente no podemos valorar aún la pérdida de peso porque ha pasado muy poco tiempo, pero el feedback que me dice al menos la gente de mi entorno que lo está tomando es que lo que promete lo hace. Es decir, en el sentido de que se sienten sin hambre. Han perdido el hambre. Las dos mm, respuestas que más recibo son esas, que les quita el hambre y dos, que se sienten más llenos a la hora de comer. Eso es fundamental, ¿vale? Pero además, Opeglutide Spray consigue también reducir los niveles de cortisol. Si nuestros niveles de cortisol se mantienen bajitos, tenemos muchas menos probabilidades de tener antojos, especialmente de alimentos dulces, ¿verdad? Consigue también reequilibrar esas hormonas, las que he dicho antes, que tienen que ver con la sensación de hambre y saciedad. Potencia todas aquellas que nos hacen sentir saciados en el cerebro y disminuye las que nos pide que comamos, ¿vale? Especialmente la grelina. Además de todo esto que os he dicho y que son los efectos que produce la combinación de la fórmula de Belgutide Spray, es capaz de aumentar la serotonina y eso es fundamental para nuestro equilibrio anímico. Si tenemos los niveles de neurotransmisores correctos, como he dicho antes, ¿vale? Y Obligutide esto lo consigue, pero además imaginaros que cada día vamos incorporando nuevos alimentos de verdad a nuestra dieta. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que poco a poco, llegaremos a ese equilibrio que digo yo y que me gusta tanto decir la palabra, porque para mí el equilibrio representa el centro y el centro medicina china. A veces me salen cosas de medicina china. Es justamente el sentido común, la coherencia, ¿verdad que sí? El tocar de pies en el suelo. Es decir, mantenernos, como digo yo, bien, o como dicen ellos, bien enraizados con la tierra. Y eso lo conseguiremos con este producto, como esos bastones que os he dicho que nos van a ayudar a subir la montaña mientras se van desarrollando nuestros músculos, mientras vamos modificando nuestra relación con la comida, aprendiendo a cocinar de nuevo, aprendiendo a valorar y sobre todo a que cada vez que nos sentemos a comer, a muchas personas, los que comen rápido, yo les digo siempre que se estén pues 5 o 10 minutos antes de comer, como preparándose para eso, igual que cuando uno va a hacer ejercicio, hace estiramientos, hace calentamiento, a la hora de comer deberíamos hacer también pues como una reflexión. Ahora voy a introducir en mi organismo alimentos que me aporta esto, lo otro y lo otro. Todo esto os lo aporto yo en las recetas, ¿verdad que sí? Y esto me va a ayudar para esto, esto me va a ayudar para esto, esto me va a ayudar para esto. Otra motivación, que vaya mucho más allá de lo que es simplemente satisfacer nuestro apetito y nuestro paladar. Por lo tanto, no lo he dicho, pero si alguien quiere hacer alguna pregunta, podéis hacerlo tranquilamente y os responderé cualquier duda que tengáis sobre el producto, sobre el programa de acompañamiento. Recordar, ya para finalizar, que queda muy poquito, que además de prescriptores también podéis tener, todos los que tengáis consulta y seáis profesionales, podéis disponer de este producto y dispensarlo en vuestras consultas, ¿vale? Y que siempre estaremos a vuestra disposición como asesoramiento
en cualquier duda que tengáis en relación al producto, la manera de suministrarlo. Y además también seguramente la semana que viene os vamos a pasar a todos los prescriptores unas hojitas en las que primero haremos una anamnesis centrada especialmente en los trastornos de salud, pero también sobre todo en el peso, y luego una de seguimiento donde habrá una serie de parámetros, bastantes de ellos, para ver la evolución, no simplemente en el peso, sino en otras cosas que nos van a ser realmente los que van a hacer que se consolide esta pérdida de peso en el tiempo. Pues nada, os invito al próximo webinario que será de aquí 15 días. Os invito a los que ya seáis prescriptores a que vayáis leyendo todos mis escritos en el blog exclusivo para prescriptores y a todo lo que iremos pues aportando para que no os sintáis solos en esta carrera de fondo, que es pues el acompañamiento integral, ¿verdad que sí?, en el proceso de la pérdida de peso y sobre todo, ya no tanto, sino en su consolidación en el tiempo. Es decir, esa es el verdadero objetivo que tenemos desde NetSalud, desde ISMED, con nuestro compromiso con Obeglutide Spray. Pues damos por finalizada este webinario, si veo que no hay ninguna pregunta, y nos volvemos a ver dentro de 15 días. Hasta pronto.